Hablemos de madurez. La palabra madurez que aparece en las Escrituras se va a referir a nuestra relación con Dios, nuestra integridad, nuestra perfección en diferentes áreas, sea moral, espiritual o intelectual. Estas palabras invitan a los creyentes a avanzar hacia un estado de madurez en su relación con Dios y con los demás, creciendo en conocimiento y también en sabiduría en Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea más frecuente para madurez es la palabra shalem o sus derivados. Esta palabra tiene connotaciones. Shalem puede hablar de completitud, de integridad y de perfección. En el Nuevo Testamento aparecen principalmente dos palabras griegas relacionadas con la madurez. Una de ellas es teleio o teleios. Esta palabra se traduce como maduro, completo o perfecto. Se encuentra en contextos que hablan sobre la madurez espiritual y el desarrollo integral del creyente en Cristo, como en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 o Efesios 4:13. También se utiliza para referirse a la perfección moral y espiritual que se busca alcanzar en Cristo, como aparece en Santiago capítulo 1, versículo 4. También está la palabra griega eneriskos. Esta palabra se traduce como perfecto o maduro. Se utiliza en contextos donde se hace referencia al crecimiento espiritual, a la capacidad de discernir entre el bien y el mal, como está en Hebreos 5:14. Es por eso que el escritor de Hebreos expresa un profundo deseo de avanzar hacia la madurez o que avancemos hacia la madurez. Según Nueva Traducción Viviente, Hebreos capítulo 6, versículo 3 dice que así que si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Eso es lo que trata de decir Hebreos. En el versículo 3 del capítulo 6 de la carta de Hebreos, en ese capítulo estamos en un contexto donde el autor está exhortando a los creyentes a avanzar en un conocimiento y madurez espiritual. En particular, el versículo dice así, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional ahora, y lo haremos si Dios lo permite. Está hablando de avanzar hacia la madurez. El versículo en sí es una expresión de la determinación del autor de abordar temas más profundos y fundamentales para el crecimiento espiritual, pero depende también de la voluntad de Dios sobre todo. Este versículo en contexto es parte de un pasaje en que el autor, en el capítulo 3, advierte sobre los peligros de la apostasía, de apartarse de la fe en Jesús y de regresar a las antiguas prácticas legales del judaísmo. El autor está instando a los creyentes, nos está llamando a avanzar hacia la madurez espiritual y a dejar atrás las enseñanzas elementales, como los rudimentos, y esforzarse por que comprendamos y experimentemos profundamente la gracia y el poder de Cristo. Tal cual como lo dice Albert Barnes en su comentario bíblico, interpretando este texto, él dice que se harán avances hacia un estado superior de conocimiento y de piedad. Tenemos que avanzar a un estado superior. O como lo dice Matthew Henry en su comentario bíblico, él sugiere que cada parte de la verdad y la voluntad de Dios debe ser expuesta ante todos los que profesan el Evangelio. Hay un texto que nos ayuda más a comprender. Efesios 4:15. Él dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, avancemos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O como lo dice 2 de Pedro capítulo 3:18, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, la pregunta entonces sería, ¿qué nos está impidiendo? Como creyentes debemos anhelar avanzar hacia la madurez espiritual. Esto significa crecer en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra relación con Él y en nuestra capacidad de vivir como Él quiere que vivamos. Este es un proceso continuo que requiere nuestra determinación y también la ayuda de Dios. ¿Qué nos está impidiendo avanzar? ¿Qué nos impide avanzar hacia la madurez espiritual? Hacia la gracia, hacia el conocimiento de Cristo, hacia la piedad. Oremos, Señor, ayúdanos. Y todo lo que nos está impidiendo avanzar hacia la madurez, hacia la piedad, hacia la gracia, hacia el conocimiento de ti, ayúdanos a reconocerlo y a cambiar. Amén y amén.